Muy buenas, colegas, compañeros, estudiantes de atención prehospitalaria. En esta oportunidad traigo una lección aprendida que me llegó en estos días a la mente sobre un paciente con un episodio psicótico agudo que yo atendí hace bastante tiempo. De este grupo de pacientes hay mucho que aprender, en realidad no conocemos mucho, siempre hay como algún tedio acerca de este grupo de pacientes porque son pacientes que te agreden, que te escupen y que te pueden agredir físicamente. Así que eh, son una población creciente epidemiológicamente hablando acá en la ciudad de Bogotá, y hay unos sitios en donde tienen mayor prevalencia que otros. Y esto pues depende de múltiples factores, pero en esta oportunidad vamos a ser un poco más concretos con un caso que yo atendí en el año 2011, le aproximo que fue 2010-2011, en Chapinero, que viene siendo una parte céntrica de Bogotá. Yo tripulaba un vehículo de respuesta rápida en ese momento, una moto. Nos llamaron por un paciente que tenía de masculino de aproximadamente unos 32 años, que presentó un cuadro clínico de aproximadamente 5 días de evolución, eh, que ha sido consistente en un consumo de sustancias psicoactivas, múltiples, en realidad no recuerdo muy bien cuáles eran, y que en el día de hoy al llegar la familiar, la mamá, ella vivía en Ipiales y no viaja mucho a Bogotá, así que vino a visitar a su hijo y lo encuentra con una agitación psicomotora, coprolálico, con alucinaciones visuales y auditivas, y que había acabado con toda la casa. Bueno, al menos sí la mitad. El televisor, bueno, eso es ideal para los pacientes psiquiátricos, siempre lleva el bulto. También dañó parte de una habitación contigua a la de él. El apartamento eran como dos habitaciones, la sala, y pues la familia nos permitió ingresar hasta la sala. Nos contó la historia, indagamos por los antecedentes, el consumo crónico de spa. El paciente había en la universidad empezado el consumo, era abogado y ya había presentado un episodio previo similar a este, igual mediado por el consumo, y que había requerido contención física y hospitalización. El paciente no había nunca empezado un proceso de rehabilitación de su drogadicción. Entonces, bueno, pues como vivía lejos de su familia, no tenía como mucho apoyo, un apoyo como real de esa situación. La familiar nos contó que se trataba de que él había estudiado karate, que en esa oportunidad, ese episodio previo, lo tuvieron que contener como entre 10-12 personas, que a todos los había golpeado. Mejor dicho, nos contó una situación que nos pareció bien catastrófica. Mientras tanto, el paciente, desde el interior de la habitación en donde se encontraba encerrado, golpeaba cosas y rompía cosas, se escuchaban cosas de vidrio, y utilizó el hecho de ser abogado como para intentar persuadir la situación. Él decía que nos iba a demandar y algunas cosas, pero pues era apenas obvio que el paciente se encontraba en una agitación psicomotora, y que por el consumo del spa y lo coprolálico y las alucinaciones, pues ya se encontraba en un episodio psicótico agudo que requería la contención física. Así que, pues bueno, pues nos alistamos para hacer el abordaje del paciente. Entonces iniciamos, este abordaje es muy diferente al ABC que venimos acostumbrados. Pues de la podemos decir que estaba permeable porque gritaba, decía algunas cosas, pero no teníamos un acercamiento al paciente hasta que no pudiéramos romper la puerta de ingresar. Así que solicitamos bomberos, solicitamos policía y una ambulancia básica porque nosotros veníamos en una moto. Así que éramos el médico y yo. En ese momento yo era auxiliar de enfermería, que teníamos pues nuestro casco y un body armor que era pues protegía bastante. Eh, También llegaron las dos personas de la ambulancia, dos hombres igual. Llegaron los bomberos en un camión, así que ese lo tripulan 5 bomberos. Y llegó 3 policías, igual todos venían en moto, así que tenían sus cascos, los bomberos también tenían sus cascos. Entonces, bueno, cuando ya estamos listos para hacer el abordaje inicial del paciente y hacer la contención física, entonces el médico me dice que le prepare 5 y 5, que es como lo tradicional. 5 de midazolam, 5 de haloperidol, y digamos que de esa forma como que arrancamos porque no tenemos el dato preciso de cuánto pesa el paciente, y según parece que golpeó a 10 personas, entonces uno se imagina como alguien bastante grande. Pero para ese entonces nosotros no cargábamos haloperidol, no teníamos haloperidol, pero sí se dábamos a los pacientes con midazolam, que es un potencializador de la acción inhibidora del GABA. Bajo ese efecto genera sedación por ese target farmacológico. Entonces, bueno,
Aquí es donde no podemos ser intuitivos, donde tenemos que ser muy serios y donde no podemos andar en una sospecha de que me dijo, de que no, porque esto sí podría llegar a matar a un paciente. Entonces, pues yo le conté al médico que no teníamos haloperidol, pero que teníamos midazolam y solamente nos quedaban las ampollas de 15 miligramos, porque como le digo, este grupo de pacientes ha estado como en aumento, así que ya se habían gastado las de 5 miligramos en 5 cc y teníamos 15 miligramos en 3 cc, que son las dos presentaciones farmacológicas que generalmente utilizamos acá en la ciudad de Bogotá. Así que envasé los 15 miligramos en una jeringa de 10 cc, que era lo que tenía a la mano. Nos preparamos con los guantes y todo, porque esperábamos encontrar muchos vidrios en la escena. Envasé los 15 miligramos inicialmente pensando que el paciente podría llegar a pesar más de lo habitual que veníamos sedando con 5 y 5. Entonces nos preparamos para ingresar a una escena hostil. Así que todos nos pusimos nuestros cascos. Uno de los bomberos rompió la puerta y puso algo que acá le conocemos como patecabra para evitar que el paciente lo pudiera volver a cerrar. Al igual él nos gritaba desde adentro desafiándonos: los estoy esperando, vengan, ustedes no saben quién soy yo, y cosas como las que suelen decir los bogotanos normales. Y alguien le dio por gritar, no sé, alguien le dio por gritar. Yo estaba entre los últimos porque yo era el que llevaba la jeringa con la sedación. Entonces alguien le dio por gritar y eso sí se vio como la película 300. Porque de hecho minutos antes, en una de las habitaciones donde el paciente había acabado con esa habitación, pues había una cama con tablas. Y uno de los bomberos tomó 2 cordinos y hizo con las tablas de la cama, hizo un escudo, esperando que el paciente pues nos fuera a lanzar alguna cosa. Pero cuando el paciente vio esto que, mejor dicho, la película, eso era un dibujo animado, esto fue real. Entonces cuando el paciente ve que se viene todo ese grupo de gente encima, pues el paciente corre hacia la esquina y el bombero, ¡pam!, lo golpea. El bombero que va adelante, que es un man grandísimo, lo golpea y el paciente cae, y el resto paraban manejo enzimático del paciente, todos encima del paciente, sujetando las extremidades del paciente. Entonces ingreso yo con la sedación y en el furor de la emoción le envío los 15 miligramos. O sea, tal vez 3 veces la dosis para el peso del paciente, porque nos dimos cuenta que no era un paciente tan grande como lo esperábamos, a pesar de que gritaba con voz muy fuerte, pero no era lo que esperábamos para ese momento. Así que así que el paciente realmente quedó muy bien sedado. Sobre lo siguiente que quiero que reflexionemos es sobre lo que algunas personas que trabajan en la atención prehospitalaria ven como bueno. Y es la forma que algunos han encontrado para defenderse de este grupo de pacientes. Y han encontrado muchas formas. Esta realmente, la que ustedes observan ahí, no es nada. Algunas personas utilizan choques eléctricos, algunas personas utilizan intentar ahogar al paciente, bolsas y demás. Así que estos métodos, aparte de que son poco éticos, terminan dañando más al paciente y en ningún caso son necesarios. En ningún caso son necesarios porque siempre deberíamos contar con el apoyo de la policía y, si es el caso, de bomberos para hacer la contención física de estos pacientes. Y algunas personas que se han sentido como tal vez agredidas por ellos, pues han utilizado esta metodología, y eso realmente es nocivo para el sistema de salud y para nosotros, que en algún momento podríamos llegar a responder. Pero sí hay que dejar en claro a los familiares, que son las personas que van a autorizar los procedimientos, explicarle que el procedimiento de contención física va a requerir necesariamente un contacto físico con el paciente, que puede llegar a ser fuerte, pero no exagerado ni tampoco sobredimensionado, ni tampoco para llevarlo a un coma profundo por un trauma craneoencefálico o cambiarle el diagnóstico hacia otros grupos de traumas. No es lo necesario y no es lo que queremos sobre el paciente. Así que el paciente, como les cuento, quedó extraordinariamente bien sedado. Y uno se podría llegar a preguntar muchas cosas. Tal vez esto sí podría generar muchos nervios. Hasta el momento pues yo era auxiliar de enfermería, no tenía como muchos conocimientos, pero la lección aprendida nace de ahí. Y es que uno podría empezar a correr, pues no encuentra
no encuentra ningún resultado dentro de su banco de búsqueda de lo que pueda llegar a hacer con este paciente, no sabe si llegó a dosis tóxicas o por lo menos a dosis que sí lo llevaran a coma, pero sí podemos empezar a estructurar un manejo de este grupo de pacientes de una forma ordenada. Y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer con este grupo de pacientes es específicamente monitorizarlos. Así que ese fue el primer paso. La monitorización, esperamos que el paciente pudiera llegar a bajar la saturación, lo cual nos indicaría pues el grado de sedación en el cual se encontraba. Se monitorizó igual las derivadas del plano frontal, esperando que no fuera a hacer ninguna arritmia, pero sabemos que este es un potencializador de la acción inhibidora del GABA, o sea que los efectos realmente son del sistema nervioso central. Tensión arterial, pulsoximetría. Y ese paciente lo llevamos a la clínica La Paz, que es la clínica por excelencia, o digamos que el centro más grande que conozco que atiende este grupo de pacientes. Durante el traslado el paciente empieza a roncar y esto se ve reflejado igual en la saturación, porque pues por su estado de sedación el paciente relaja los músculos relaja la lengua y todo lo subyacente, entonces es un ronquido de la lengua. Se le corrige la posición de la vía aérea y el paciente solo con eso mejora, únicamente con eso mejora. Entonces este sería nuestro primer paso, nuestro primer pensamiento estructurado de actuación sobre este grupo de pacientes. Corregir la vía aérea. Corregir y permeabilizar, porque esto también podría, en este caso no requirió, pero podría llegar a requerir algunos elementos, algunos dispositivos de la vía aérea para hacerlo. Conocemos muchos, así que esto podría llegar inclusive hasta la intubación por vía orotraqueal. Y el siguiente paso, que igual también lo utilizamos hasta que entregamos el paciente, lo tuvimos igual monitorizado, y es que hubo un punto en el que el paciente bajó la saturación y aprendí la siguiente lección, y es generar estímulos dolorosos a razón de intentar sacar al paciente de la sedación, o sea, intentarlo despertar. Sabemos que probablemente no se va a despertar tanto como para salir corriendo, pero sí necesitamos generar estímulos dolorosos para que el paciente al despertarse defienda por sí solo la vía aérea y de esa forma mejore igual de lo que estamos hablando. Podría requerir igual la posición de seguridad, igual algunos grupos de pacientes no podrían responder a estas medidas que son realmente sencillas, y son pacientes en los cuales las benzodiazepinas ya están generando un efecto tóxico tan grave como para generar una hipotensión, una bradicardia y el deterioro del estado de la conciencia, pues ya lo tenemos. Entonces, ese grupo de pacientes se ha demostrado que no responde muy bien a la oxigenoterapia, porque en estados profundos de sedación el paciente no sensa por O2, sino que sensa por CO2. O sea, los quimioreceptores que se ubican en el seno carotidio ya no sensan lo habitual, que sería el oxígeno, para generar el estímulo respiratorio de los centros neumotáxicos y de la respiración que se encuentra en el bulbo, sino que el paciente empieza dentro de su depresión empieza a sensar por el cúmulo del CO2, así que el CO2 tiene que acumularse de tal forma que sí lo estimule a respirar, y esto puede generar apneas profundas hasta llegar a un paro. Entonces, cuando yo le ayudo al paciente que está desaturado y le ayudo con oxígeno en este contexto de la intoxicación por benzodiazepinas, pues lo que estoy ayudando es a barrer el CO2 y a no generarle un incentivo respiratorio, o sea que podría ser más deleterio para el paciente, pero me estoy jugando en una balanza en la que si no le pongo oxígeno no respira al igual, y si le pongo oxígeno pues peor. Así que es por eso que este grupo de pacientes terminan con intubación por vía orotraqueal. Y si estás en una ambulancia básica y tienes un paciente con intoxicación por benzodiazepinas, no te preocupes. Los pacientes no se mueren porque no los intuben, se mueren porque no los ventilen. Entonces, si el paciente lo que está haciendo es una falla ventilatoria, una apnea progresiva, una apnea prolongada, quiero decir, ese paciente está pidiendo que lo ventiles y te lo está pidiendo a gritos. Así que tienes dispositivos supraglóticos que para el estado del paciente los va a aceptar sin ningún problema, y que va a necesitar que lo ventiles, bien de forma asistida o de forma controlada. Pero lo que no podemos dejar es que el paciente haga un paro respiratorio.
o sea que haga una apnea y que no salga de la apnea. Entonces esa es la gran situación, y quiero compartirles esto para que cuando busquen en su base de datos recuerden que en alguna oportunidad alguien les contó que esto podía llegarles a pasar, y que con acciones desde lo sencillo hasta lo complejo podemos llegar a tratar a este paciente sin que necesariamente el paciente fallezca. Aunque esto tiene otros efectos sobre la depresión cardiovascular que pueden llegar a ser más deleterio para el paciente. Y bueno, tenemos otro amigo que utilizamos bastante, que es el haloperidol. Y el haloperidol es un medicamento cardiotóxico impresionante, pero acá lo utilizamos con mucha frecuencia, y de hecho pues es de formulación digamos que de alta incidencia para los pacientes que tienen episodios psicóticos o que tienen enfermedades psiquiátricas, mejor dicho. Entonces ellos también podrían llevarse intoxicación medicamentosa como un intento suicida, o podríamos nosotros llevarlos a una intoxicación o inclusive hacer otro tipo de daño más agudo. Y a lo que me estoy refiriendo es la siguiente lección aprendida. Sucedió hace algún tiempo en la ciudad de Bogotá. Igual un vehículo de respuesta rápida llegó a atender a una paciente en agitación psicomotora, pero en un contexto un poco muy diferente. Lo cierto es que el médico decidió enviarle haloperidol por vía endovenosa directa. El haloperidol es un medicamento antipsicótico, entonces ese era el efecto que él quería. Le ordenó al auxiliar, igual llegó una ambulancia básica, así que al interior de la ambulancia básica él le administró este medicamento, con el desafortunado efecto adverso de que la paciente prolongó el QT de una forma tan rápido que entró en una torsión de puntas. Y este ritmo es un ritmo de paro, es un ritmo de colapso cardíaco, y es un ritmo que se podría confundir con una ATV, con una taquicardia ventricular sin pulso, pero que no responde a la desfibrilación, sino que responde mejor al sulfato de magnesio. Y esa es la siguiente lección aprendida, y es que el haloperidol por vía endovenosa directa podría llegar a ser eutanásico. Y esto es algo que tenemos que tener claro, porque si manejamos este medicamento y lo manejamos de una forma tan libre, y podemos llegar a administrar 5 de midazolam, 5 de haloperidol 10 veces al día porque tenemos 10 pacientes psiquiátricos, pues tenemos que conocer el efecto adverso, y este no es el único efecto adverso. Este medicamento interactúa con anticonvulsivantes, con anticonceptivos. Es una vaina increíble, y si lo que tiene el paciente es falla renal, tienes un problema grave para llevarlo a la muerte. Entonces me pareció importante decírselos. Esta lección aprendida que les cuento no es propia, así que lo cuento en forma de chisme de un caso que sí fue muy conocido en la atención prehospitalaria. Eso pasó más o menos por esa época que les cuento. Igual nos ayuda a aprender. La paciente finalmente falleció. El episodio psicótico que lo presentó por un altercado que tuvo con su esposo. Ella tenía 2 hijos. Como que se fue al trabajo del esposo, y ahí empezó todo el problema por el cual tuvo la agitación. Así que, para concluir, de un sabio filósofo, podemos decir que los diplomas no interesan, y que tengas plata podría no ser tan importante como el profesionalismo que puedes mostrar tratando muy bien a los pacientes. Y los pacientes lo saben, y los pacientes lo admiten, y cuando alguien los trata mal, el paciente generalmente se queda callado, pero cuando alguien siente que lo trata bien, nota la diferencia. Y si estamos haciendo lo que amamos, hagámoslo bien. Hagamos todo lo posible porque cuando tengamos que buscar en nuestra base de datos, encontremos una información que le sirva al paciente. Mantenernos en un ambiente académico, y ante todo ser muy éticos para nuestra profesión. Dios les bendiga. Espero verlos en un próximo video podcast de lecciones aprendidas.